Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí en el municipio de Bocoina. La cabecera municipal está aquí a la vuelta de esta curva que vemos. Ahí a la vuelta está la cabecera municipal, que es Bocoina. Entonces, en esta ocasión vengo por una misión que me hicieron llegar. Tengo que llevarles un recado a una familia de aquí de una comunidad muy cercana de esta cabecera municipal. Entonces, pues, ¿qué les parece si me acompañan en esta aventura? Y bueno, pues sin más que nada, pues vámonos. Es la segunda vez que visito esta comunidad. Primero que nada, pues yo creo que agradecer a esta persona que me hace esta encomienda para llevarles un mensaje, un recado a esta familia de esta comunidad de La Laguna. Y pues aquí vamos. Es un gusto, la verdad, de que la gente confíe en un servidor para hacer llegar estos recados a sus familias, para que sepan que están bien. Y pues la verdad es un gusto enorme ser el intermediario para que las familias estén unidas, porque la verdad que en esta comunidad pues no hay señal de comunicación. Y bueno, pues sin más que nada, pues ahorita llegamos con esta familia para platicar un poco y llevarles este pequeño mensaje, este recado, y para que estén mejor. Bueno, pues nos vemos más adelante. Pues bueno, aquí seguimos. Como les comentaba, también es la segunda vez que visito esta comunidad de La Laguna, aquí muy cerca de la cabecera municipal, que es Bocoina. Aquí vemos un poco de agua. Voy a refrescarme un poco. Voy a ver de dónde viene esta agua para ver si es potable. El agua está fresca, la verdad, pero como les comento, no es potable. Como vemos, el camino
Vengo subiendo esta montaña. Ya llevo más de la mitad. Observen el camino, amigos. Sigamos. Todo lo que nos falta por subir. Ya es lo último. Y bien, amigos, después de un rato de recorrido, como pudimos ver el trayecto, salí esta parte. La verdad que me perdí, me equivoqué de camino y vine a salir acá. Aquí lo que me preocupa son los perros. Creo, si no me equivoco, vamos con el señor Arturo, don Arturo Murillo. Si no me equivoco, son ellos. Ahí vemos que andan barbechando, no sé, andan, tal vez anden sembrando. La verdad, lo que me preocupa son los perros. Esto sí, no me gusta nada. Oh, no, odio a los perros. Y aquí vienen. Bueno, pues tendré que enfrentármelos de frente. Aquí está nuestro amigo. Creo que él viene en son de paz. Hola, amigo. ¿Quieren ver cuántos perros me seguían? Miren. ¿Usted cree que no les va a dar miedo? Uf. Pero bien, se portaron a toda madre. Hay que tener cuidado de dónde pisamos para no arruinar el trabajo realizado. Don Arturo. ¿Cómo está? Excelentemente bien. ¿Y usted? Bien, aquí trabajando. Otra vez yo, oiga. Aquí andamos otra vez. Qué bueno. ¿Qué andan sembrando? En la siembra, sí. Qué bueno. Aquí andamos en la siembra. Ya apenas está bueno. Sí, ¿verdad? Sí. ¿No ha llovido todavía? No, todavía no. Entrando el mes de junio, ya el día 20 para adelante, ya caen unas que otras gotitas. Eso esperemos, ¿verdad? Que nos vaya bien. Ojalá y nos vaya bien. Eso. ¿Y esto qué es? ¿El arado? Es el arado para... ¿Y es hecho por usted mismo? Sí, aquí mismo lo hacemos. Mire. Sí. ¿Por dónde bajó ahora?
Sabe que me volví a perder, pero ya no mucho. Sabe que pensaba bajar por allí, pero creo que antes de subiendo la subida me agarré creo que otro camino y No, el otro sale por aquí. sí era un poco más adelante. Aquí sale otro ahí derecho. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está, oiga? Excelente, gracias a Dios. Pues sí, pues ya sabe de quién vengo, ¿va? De quién parte, va. Sí, vino un muchacho allá, mi hijo, Sí, un nieto que tengo, Cuauhtémoc. ajá. Vino ese sábado, vino el viernes en la tarde. Dijo que ahí van a venir, dijo. Ajá. Son mi tía, dijo, de allá. Sí, pues otra encomienda y pues aquí estamos. Bueno, pues muy bien, ya estoy aquí, Carmelita, pues acabo de llegar y pues aquí está tu papá. ¿Qué quiere decirle, oiga? ¿Qué quiere decirle a Carmelita? Aquí nos va a escuchar y nos va a ver. No, pues que muchas gracias, que aquí estamos bien, trabajando. ¿Qué quiere decirle a Carmelita? Oiga, mándale un saludo, algo que le quiera decir directamente. Que le mando muchos saludos y que esté bien, que nosotros estamos bien y que gracias. Que se cuide, ¿verdad? Sí, que se cuide ella también allá. Ándele. Bueno, no, pues gracias, pues. Sí. Bueno, no, pues muchísimas gracias a usted y pues... Ándele pues, que le vaya bien en su camino, que Dios lo lleve por buen camino. Sí, ahorita vamos a regresar a San Juanito y a descansar un rato y mañana será otro día. Sí, ándele pues. Pues ya como escuchaste, Carmelita, pues ya hicimos la entrega y yo creo que es hora de regresar y nos espera un largo camino todavía. Y con este calorón que está haciendo, está tremendo ahorita, ¿verdad, oiga? Sí. Bueno, pues ya aquí se acaba pues este video, ¿no? Esta aventura que hicimos. Así es que, ¿qué les parece si vemos un poco del trabajo que andan haciendo el día de hoy ellos? Vamos a ver esta labor que hacen ellos. ¿De cuánto maíz se le echa? De a 5 y de a 4. De a 5 y de a 4. Sí, porque le echo no mucho aceitaña al maíz. Pues muy bien, amigos, así nos despedimos